Bienvenidos a tu clase con Juanma. Trabajaremos hoy las tablas de frecuencias para datos agrupados. ¿Qué veremos? Cómo construir tablas de frecuencias para datos agrupados. En algunos casos resulta útil presentar los datos de una variable cuantitativa mediante tablas agrupando los datos en intervalos de igual longitud. Esta tabla se conoce con el nombre de tabla de frecuencias para datos agrupados. Tengan acá en cuenta un dato muy claro y preciso. Los datos de una variable cuantitativa. Acá solamente aplican datos de una variable cuantitativa para organizar tablas de frecuencias de datos agrupados. Miremos el siguiente ejemplo. Construir tablas de frecuencias para datos agrupados. Nos dan la siguiente información. En la tabla aparecen las estaturas de los estudiantes de bachillerato de un colegio. Agruparemos estos datos en una tabla de distribución de frecuencias. Antes de empezar, analicemos la información que nos están dando. Tenemos dos filas, en una de ellas tenemos la estatura en metros y número de estudiantes. La estatura corresponde a la variable cuantitativa que vamos a analizar. Esta variable es de tipo continuo. Recuerden que tenemos variables discretas, cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Discreta es cuando un número entero, continua cuando trabajamos con número decimal o fracción. En este caso, en nuestro ejemplo, la estatura del estudiante es una variable cuantitativa continua. Y el número de estudiantes que representaría representa la tabla de frecuencia absoluta. Recuerden que una tabla de frecuencias absoluta es la que representa la cantidad de veces que un dato se repite en una encuesta o en un estudio. En este caso, tenemos dos estudiantes de 1,50 m, tenemos también 27 estudiantes de 1,59 m, 14 estudiantes de 1,67 m. Entonces, el número de estudiantes representa la frecuencia absoluta. Cuando ya tenemos esta información organizada, analicemos los otros tres datos que debemos de tener siempre en cuenta antes de organizar la construcción de tablas de frecuencia. Primero debemos hallar el rango. Recordemos que el rango se saca realizando la resta entre el dato mayor y el dato menor. En nuestra información tenemos que el dato mayor es 1,78 metros y el dato menor 1,50. Entonces mira, dato menor 1,50 metros, dato mayor 1,78 al final de la fila de estatura. Esos dos datos, tanto el mayor como el menor, se restan y ese valor que nos da la diferencia 0,28 es lo que llamamos rango. El segundo dato que debemos de tener en cuenta siempre es la cantidad de intervalos. En este ejemplo, por defecto, nos están dando que vamos a trabajar con 7 intervalos. Hay en algunas ocasiones o en algunos ejercicios o ejemplos que nos dice en qué cantidad de intervalos vamos a organizar la información. Cuando no nos dan la cantidad de intervalos, hay varias maneras de obtener ese resultado, obtener esa cantidad de intervalos. Uno es sacando la raíz cuadrada de todos los datos, o la otra manera por un proceso de logaritmación. En la mayoría de nuestros casos lo tratamos por defecto, cuando yo les doy el valor, o sacamos la raíz cuadrada del número de datos. Cuando ya tenemos eso, que en este caso por defecto es 7, hacemos la división del rango dividido la cantidad de intervalos. Entonces el rango nos dio 0,28, se divide con 7. Tenemos un resultado de 0,04. Ese resultado de 0,04 representa la longitud del intervalo, que es el dato número 3, para poder hacer la construcción. Entonces ya tenemos el rango, tenemos la cantidad de intervalos y tenemos la longitud. Con estos tres datos ya podemos empezar a hacer la construcción de la tabla de frecuencias. La primera columna para la construcción de la tabla de frecuencias va a lo que llaman los intervalos. Estos intervalos representan la variable. Recuerden que la variable es la estatura. Entonces los datos que van a ir en este grupo de intervalos son las variables correspondientes a la estatura. El primer dato de la variable de la estatura es el dato menor, que es 1,50. El segundo dato se le va a sumar la longitud que nos dio 0,04 a ese dato 1,50. Entonces el primer intervalo, ¿cómo lo organizamos? Primero, si ustedes se dan cuenta, está en un corchete y al finalizar un paréntesis. Recuerden que los intervalos, de acuerdo al subconjunto de la recta numérica, se pueden clasificar en intervalo cerrado, en intervalo abierto y en intervalo semiabierto. Los intervalos que tenemos en este caso son semiabiertos. Recuerden que un intervalo cerrado se representa por los corchetes, intervalos abiertos se representan por los paréntesis, e intervalos semiabiertos es la combinación de un intervalo de un lado cerrado con un lado abierto. En este caso, o en nuestro ejemplo, es un intervalo semiabierto, el cual comienza cerrado 1,50, quiere decir que ese dato se toma
y termina en 1,54, que es un dato abierto. Quiere decir que ese dato no se toma, se excluye de esa información y ese dato se va a incluir en el segundo dato o en el segundo intervalo. Entonces empezamos. Como tenemos el ejemplo, dato menor 1,50. Con verde usted ve que están sumando la longitud del intervalo, 0,04. Ese resultado que nos da es 1,54. Cuando vamos a la parte de la columna, vemos que el primer intervalo comprende entre los datos 1,50 hasta 1,54. Vamos al segundo dato, al segundo intervalo. El segundo intervalo es donde terminamos la suma anterior, 1,54, y a ese 1,54 le volvemos a sumar la longitud, 0,04, nos da 1,58 y así sucesivamente. ¿Cuántas sumas tenemos que hacer? La cantidad de intervalos que vamos a organizar. Si vamos a organizar 7 intervalos, tenemos que hacer 7 sumas para agruparlos en 7 intervalos. En el último intervalo debe estar el dato mayor. En el primer intervalo siempre debe estar el dato menor. Esa es la forma de darnos cuenta de que la información está correcta y está precisa. Si en el último intervalo no está incluido el dato mayor o no finaliza el dato mayor, hay una dificultad con la ubicación de los intervalos. Vamos a la segunda columna de la tabla de frecuencia. La segunda columna se llama marca de clase. Para hallar la marca de clase o punto medio, siempre la división de los extremos, sumamos los dos extremos, 1,50 más 1,54 y los dividimos siempre entre 2. Entonces 1,50 más 1,54 nos da como resultado 3,04. Eso lo dividimos entre 2. Ese valor es igual a 1,52. Quiere decir que la marca de clase o punto y medio de ese intervalo es 1,52. Hasta el momento ninguna de esas dos informaciones se va a sumar. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a realizar la frecuencia absoluta. Cuando teníamos la frecuencia absoluta inicial, solamente nos daban dando los datos por cada una de las variables, pero como los vamos a agrupar, entonces ya no vamos a pasar de un dato individual, sino en un dato que está incluido desde el 1,50 hasta el 1,54 para armar la frecuencia absoluta. Si ustedes empiezan a analizar, la primera casilla dice 1,50, 2 estudiantes. 1,53, 9 estudiantes, y 1,54, 2 estudiantes. Como el 1,54 eso en el primer intervalo es abierto, quiere decir que ese 1,54 no se incluye. Entonces vamos a sumar solamente los dos primeros valores, 1,50 y 1,53. Sumamos los dos primeros valores, nos da 11 datos. Vamos al segundo intervalo, dice 1,54 hasta el 1,58. Quiere decir que vamos a sumar todos los datos que están desde el 1,54 hasta antes del 1,58. Si ustedes se dan cuenta, tenemos tres estaturas, uno que aplica 1,54, 1,55 y 1,57. La suma de esos tres, 12 más 19 más 21, nos da 52. Y así sucesivamente en cada uno de los intervalos. 1,58 se incluye, está hasta el 1,62, ese 1,62 no se suma. Entonces vamos a sumar 1,59, 1,60. La suma de esos dos, 25 más 27, nos da 52. Y así hasta el finalizar. Cuando ya tenemos toda la frecuencia absoluta armada de todos los intervalos, sumamos toda la información. Esa información, cuando la tenemos, nos tiene que dar el total de datos. Si no nos da el total de datos, tenemos que revisar porque tenemos algún dato perdido. Y si nos da mayor, quiere decir que estamos tomando algunos valores en dos intervalos, entonces tenemos que devolver y verificar nuevamente. Estos tres datos, estas tres columnas son las partes esenciales para que toda la siguiente información les dé correctamente. Si ustedes cometen un error, nos equivocamos en alguna de esas o no tenemos en cuenta, todos los datos de ahí en adelante van a ser erróneos o van a ser mal interpretados o nos va a dar resultados que cuando vamos a interpretar la información no tiene nada que ver con la realidad. Entonces les recomiendo siempre, para estar claros y estar tranquilos de que la información es correcta, cuando hacemos la suma, la frecuencia absoluta debe darnos el total de datos. Siempre en los intervalos, en el primer intervalo va el dato menor y en el último intervalo va el dato mayor. La marca de clase, si ustedes con la primera marca de clase 1,52 y la restan con la segunda marca de clase, siempre les debe dar la longitud, el valor del tamaño y la longitud del intervalo. Si siempre se mantiene esa constante, quiere decir que las marcas de clase también están correctas. Son maneras de ir verificando que esa información es precisa y verídica y los datos que estamos analizando son reales. Para la frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir cada una de las frecuencias en el total de datos y lo multiplicamos por 100. ¿Cómo así? Entonces tenemos frecuencia relativa del primer intervalo, 11, ese de 11 lo vamos a dividir en 315.
el total nos va a dar un número decimal, 0,0349. Ese número decimal lo multiplicamos por 100. Multiplicar 2 por 100 es correr la coma 2 espacios. Entonces está la coma en 0,0, ya la coma la corremos 2 espacios y nos queda 3,49. Entonces 3,49%. Entonces en el segundo es lo mismo, 52 dividido 315 nos da un número decimal y ese número decimal lo multiplicamos por 100. En el cuarto intervalo 82 dividido 315 y nos da un número decimal y ese número decimal lo multiplicamos por 100. Así es el proceso para realizar o diseñar una tabla de frecuencias agrupada teniendo en cuenta solamente 4 valores: frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Lo que es frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada lo explicaré en un siguiente video.